Bueno, estaba pensando ayer de noche y viendo un poco justo que estaban hablando en cierta forma que hacían referencia de que el año pasado había un grupo de hermanos o de personas que hoy no están y bueno, Hernán decía de que bueno, el año que viene quería volver a estar para ver si veía las mismas caras. Últimamente estamos viendo a lo largo del tiempo de cierto como en un tiempo la gente se enamora del Señor, se hacen obreros, cumplen, ayudan, sirven por algún tiempo, pero por alguna manera o de alguna forma u otra terminan siendo seducidos por otra cosa y se terminan apartando de la voluntad de Dios e incluso del llamado que Dios nos ha hecho a muchos de nosotros a este ministerio a servir. Porque no hay mejor cosa que servir. Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino que Él vino a servir y enseguida se inclinó a lavarle los pies a sus discípulos, que es algo que a nosotros nos costaría mucho. Y ahora, caminando un poquito ahí en el pasillo, si justamente hacemos referencia al lema que hablaba de la perseverancia, me vino a la cabeza aquella historia de Jacob, que tenía destinado o su propósito era, a ver si alguien se acuerda de esa historia, ¿qué era lo que quería Jacob? Jorge se acuerda porque oró como 14 años, por una bendición. Tenía que orar 21. Jacob, la perseverancia que tenía, a pesar de que después que cumplió todas las expectativas, e incluso se le engaña y tuvo que seguir perseverando hacia su propósito, hacia su meta, hacia lo que él quería. Y lo que venimos viendo en estos tiempos, con muy poca perseverancia de parte de las personas que en algún momento nos conoce el Señor, nos trae a su misericordia y nos enamoramos en cierta forma, muchos de la obra, muchos de lo que se hace y muy poquito de Dios. Para enamorarse de alguien hay que conocerle. Entonces, me viene a la cabeza y yo digo, cuando una persona no tiene un propósito o una meta por delante, no va a haber una perseverancia. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto que en la vida nuestra se hace literal, si nosotros no tenemos una visión hacia adelante, ¿qué puede haber más allá? Porque muchas veces, no sé si fue ayer que se compartió, alguno de los hermanos no recuerdo cuál, Dios siempre te muestra la puntita del hilo para que vos vayas en esa fe buscando a dónde está el final de ese hilo. Claramente que nosotros como seres humanos somos muy impacientes y queremos ir corriendo y queremos ir corriendo y queremos terminar. Pero si imagínate que Dios nos mostrara todo, qué fácil que sería para nosotros, ¿no? Porque no sería que teníamos que pasar por un proceso, aprender determinadas cosas para poder después valorar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces en ese proceso hay mucha gente que por el camino se va quedando. Y lamentablemente lo venimos viendo, es el día a día para nosotros. Es como el pan de cada día. Vemos a un hermano o una hermana que viene creciendo con una espuma, como se dice, una fervientemente, y lo vemos al poco tiempo y ya no está, desaparece por situaciones que muchas veces, a veces ni siquiera nosotros las entendemos, y ni siquiera la persona que estaba en ese estado tampoco la entiende. Y yo quiero relatar una historia de una persona que ustedes conocen la historia, que fue José, aquel que Dios le había dado un sueño. ¿Cuántos conocen la historia de José? Casi todos, ¿verdad? Aquel en el cual Dios le da un sueño y en ese sueño que Dios le dio, contento,
fue corriendo y le contó a sus hermanos y le contó a su familia todo lo que Dios le había mostrado en un sueño. Eso lo habla en Génesis capítulo 37 en el verso 5, pero no lo busque. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Porque a veces la perseverancia es una sola, pero hay muchas cosas por lo que se puede perseverar. Porque Dios nos habla independientemente a cada uno. Bien decía Hernán ayer, Dios no hace excepción de persona, pero sí Dios trabaja de forma individual con cada uno de nosotros, porque nos quiere usar de una forma u otra de diferentes maneras. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo por lo menos creo que sí. Entonces, ¿quién de nosotros puede tener o puede ser perseverante después de haber recibido una promesa de Dios, o después de haber tenido una visión de parte de Dios, o después de haber agarrado la puntita del hilo y decir, mirá, el Señor va a hacer esto conmigo, o va a hacer aquello conmigo, o Dios me mostró tal cosa, o orando, Dios escuché patentemente que me dijo que me iba a usar de esta o cual manera. Entonces vos vas con una fuerza bárbara, o vamos con una fuerza bárbara. Pero sin embargo, empieza a salir todo al revés. Se empieza a complicar por acá, se empieza a complicar por allá, se empieza a complicar por una cosa o por la otra. Y ya no es tan lindo perseverar cuando la cosa se complica. Porque uno se desanima, porque uno se entristece, porque a uno se le empieza a apagar el ánimo, la fe. Pero Dios no me había dicho tal cosa, pero Dios no me había mostrado esto, pero si Dios me iba llevando por este lado y yo veía que por ahí íbamos encaminados. ¿Sí? Y sin embargo, no es tan fácil después de haber recibido ciertas cosas de parte de Dios, como en este caso promesas o visiones, o cosas que Dios nos va regalando mientras nosotros vamos haciendo las cosas de parte de Dios. Entonces nosotros vamos contentos, vamos corriendo, vamos alabando, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Eso es un tiempito. Pero cuando uno va dando pasos, si ustedes recuerdan, cuando Ezequiel Dios le muestra, un ángel le muestra, que va llevando una persona, llevándola a diferentes medidas del agua. ¿Recuerdan esa historia que relata la Biblia? Y da un paso y mide hasta los tobillos, hasta las rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento que ya había que introducirse de manera completa al río de Dios, y hoy existe claramente una superficialidad en nuestra entrega y compromiso con Dios. Y queremos ser muy superficiales porque nos cuesta entrar de lleno, de pleno, a donde Dios nos quiere poner. Por lo tanto, muchas veces sí, los primeros pasos son muy fáciles darlos porque no vivimos en esa fe, sino porque estamos tocando en algo que nosotros podemos confiar porque está nuestra planta del pie en una base. Por lo tanto, sabemos que seguimos teniendo el control. Sabemos que seguimos teniendo algo que nos está sosteniendo y es algo tangible, es algo físico. Pero cuando dejamos de vivir en lo tangible, en lo físico, y empezamos a caminar en el aire, ponele si esto fuera de 1 metro de altura y ya tendrías que caminar en el aire. Mira, ¿quién va a caminar en el aire? Me voy a caer. Pero muchas veces sí, Dios nos lleva a cosas principales, primordiales, cuando nosotros somos nuevos y cosas que de repente, pero ya llega un momento que Dios te dice, ahora ya no hay más medidas. Ahora hay que meterse. Y ese fue en el caso donde habla en Ezequiel 47. Ahora, la perseverancia en los momentos lindos, persevero, no sé qué. Y las cosas se van dando, y se va dando una, y se va dando otra, y etcétera, 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 etcétera. Otros se vienen durmiendo, se ve que durmieron un poco de noche. Le vamos a traer una almohadita para que no se lastimen el cuello. Ahora se pillaron así. Duro están ahora. No me miren con esa cara, no se enojen.
¿Eh? ¿Nombre y apellido? Porque si digo el nombre, capaz que son varios. Es muy fácil perseverar cuando las cosas no van bien. Nos van bien. ¿Sí o no? ¿A quién le cuesta perseverar cuando las cosas son lindas? ¿A quién le cuesta ir adelante? ¿Quién no dice yo cuando las cosas son fáciles y vienen viento en popa? Vamos y vamos y vamos. ¿Quién dice que no? Nadie. Nadie. Pero bueno, nada, eso es... yo he visto en este tiempo, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, como un gran porcentaje de muchos hermanos preciosos que hemos trabajado juntos en esta carrera que Dios nos ha puesto a todos, cómo tiraron la toalla, cómo la han tirado. Y eso pasa por una cosa, por la ansiedad. Eso pasa por no esperar. Eso pasa porque se desesperan. Y cuando empieza a ocurrir ese tipo de cosas, claramente hay una falta de justamente de lo que estamos tocando en este tema, de la perseverancia. Y si nos fijamos cuando hablamos hace un ratito de Jacob, imagínate ese muchachito, bueno, muchachito, de ese hombre, trabajando por una cosa que quería y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y un montón de años. Y cuando llega, la tiene ahí, llegué, ¡pum!, le pegan el cambiazo. No, por ahora hay esto, tenés que hacer un poquito más. ¿Quién se quedaría ahí? De nosotros, digo, como somos hoy en día. ¿Quién se quedaría? Decir, nah, pero que... sé que en remar te demora mucho, en remar están todos locos, en remar que no sé qué, en remar que no sé. Ah, estoy dándole color. Le estoy dando color, ¿no? Para nada. Nosotros somos así. Pero Dios no escatima nada con nosotros. Nada. Seguimos con José. José tuvo un sueño donde va, se lo cuenta a su familia, era un muchachito, y va y le cuenta a sus hermanos, que en realidad eran medios hermanos, pero bueno, eran sus hermanos. Y José va y le cuenta, no, que tuve un sueño, etcétera, etcétera, y empieza a describirlo el sueño. Y cuando se lo cuenta a sus hermanos, se complica, se complica. Y no voy a entrar en la historia, no le cuentes a tus hermanos lo que Dios te dice, no, yo quiero hacer hincapié en otra cosa. En ese sueño que vio José, Dios le muestra muchas cosas. Dios le muestra un trono y lo que encontró fue un pozo donde sus hermanos lo tiran para esconderlo. Vamos a empezar por ahí. Y vos imaginate que si Dios le muestra algo precioso y se encuentra en una cisterna de agua, después diciendo, sáquenme de acá. Imagínate cuando salís del pozo, salís corriendo. Bueno, por lo primero que pasó es que metido en un pozo. Y Dios le mostró también autoridad. Y fue vendido como ¿qué? Bruta autoridad tenía el muchacho, ¿no? Sí, pero Dios me mostró que iba a hacer esto y lo otro. Y fue vendido como un esclavo. Y vivió como un esclavo. También le mostró, por decirlo más o menos en un idioma criollo como nosotros, le mostró de alguna forma un gobierno, como que iba a gobernar. En ese sueño le muestra varias cosas que definían esto. Y termina, ¿sabes dónde? En una cárcel, por una mentira, injustamente. Y termina en una cárcel. Y el sueño que Dios me dio, pero si Dios me mostró que esto y aquello, y que la luna, y que yo esto y la otro, y que yo estoy preso. Mis hermanos me vendieron. Le dijeron al padre que se había muerto. Y terminó preso. Imagínate nosotros en esta situación. Lo primero que hacemos es despotricar de Dios para empezar.
lo primero que hacemos es decir, no fue Dios quien me habló. Y yo quiero decirte que si a veces Dios nos pone en lugares de circunstancias complicadas, conforme a nuestra medida de fe, Dios hace esto con nosotros también para llevarnos, no solamente procesarnos, para llevarnos a un lugar en donde cuando nosotros podamos estar ahí, tengamos la madurez suficiente para poder tener y poder hacer lo que Dios quiere que muchos de nosotros hagamos. Pero ahí empieza nuestro conflicto, cuando las cosas no se dan. En donde sí hay que tener justamente esto, perseverancia. Pero como dije al principio, cuando uno no ve hacia adelante y solo ve lo que tiene delante de sus narices, ¿en qué puede perseverar? ¿En qué puedes perseverar si vos no ves nada? ¿Se acuerdan el siervo de Eliseo que no veía nada? ¿Qué veía? Problemas. Sí, dificultad, y hablamos muy eclesiástico nosotros, pero había problemas. Y Padre mío, mira todo lo que son ahí. Y el profeta le dijo, Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos que este pobre muchacho no ve nada. Así muchas veces somos nosotros. No vemos hacia adelante, por lo tanto pensamos de que, bueno, no, mucho tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Yo veo muchas veces eso. Acá hay muchos hermanos que llevan muchos años que tuvieron perseverancia, pero hasta el final, que han pasado muchísimas cosas. Por eso, cuando Jesús, que vino a la tierra hecho hombre, cuando el Señor vino a la tierra a ser hecho hombre, pasó de todo. Tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Morir en la cruz para que nosotros seamos salvos, ¿sí o no? Bien. Cuando Jesús fue a la cruz, llegó hasta el final. Y en ese final, como yo decía recién, hay hermanos que llegaron hasta, prácticamente hasta lo último, han pasado de todo. Y ahí, por este pasaje que dice, en hebreo dice, dice, porque teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos la carrera con paciencia, corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Lo tengo anotado acá, lo voy a leer mejor. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el objetivo. ¿Amén? Amén. No, despertate. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, sé que nos da la esperanza. ¿Qué es la fe? Es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, está bien, es verdad, lo dice la Biblia, teóricamente. La fe es creerle a Dios, y en esa forma de creerle a Dios nosotros vamos para adelante sin importar lo que venga. Conozco un montón de hermanos que llevan tiempo acá, que independientemente de todo lo que pasaron, hoy son testimonios para vos y para mí también. Y han perseverado y hoy siguen acá. Y vaya que pasaron muchos retiros. No pasaron un retiro y al otro año no lo veías. Entonces digo, teniendo alrededor de ustedes, o teniendo nosotros alrededor una nube tan grande de testigos, ¿por qué muchas veces no tomamos como ejemplo aquellos que nos hablan, aquellos que nos aconsejan, aquellos que nos dicen, Dios tiene un plan para tu vida? Dios tiene un propósito para tu vida, no en vano estás acá, no en cohete estás acá. A ver, hermanos, seguimos. ¿Cómo habíamos dicho que José tenía sueño?
tuvo un sueño y vio un montón de cosas y ¿qué pasó? ¿Se cumplió todo enseguida? No, la historia de José la conocemos bastante, ¿no? Dice en el Salmo 105, 19, dice, antes que fuera cumplida su palabra, y estaba hablando de José también. Jehová, ¡pum! Está escuchando otra prédica. Antes que fuera cumplida su palabra, Jehová, ¿quién lo encontró? ¿Quién encontró? Salmo 105, 19. Antes que fuera cumplida su palabra, Jehová lo probó. Amén. ¿Quién puede decir en tiempos de angustia o en tiempos complicados? Yo ayer estaba escuchando un tema de misión en el cuarto mientras armaba la predicación y mi hija andaba por ahí en la vuelta y estaba acá, y yo estaba en el cuarto allá, no sé qué cuarto, por el fondo. Dice, papá, mirá que se escucha tu teléfono, ahí no hay nadie. Y ahí empecé a bajar. ¿En serio se escucha? ¿No será? No, sos vos, se escucha. Y estaba escuchando la canción de misión que dice, Jesús, Jesús, Jesús. Y termina, en lo último dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero en la Biblia dice en Jehová. En Abacú habla de eso. Dicen, aunque la vid no haya fruto, ¿no? Y dice todo ese párrafo. Ahora, cuando nosotros vamos caminando y no vemos los frutos que nosotros queremos ver, ¿nos alegramos? ¿Estamos todos contentos? ¿Sí? ¿O no? No, ¿no? Andamos cara larga, andamos de mal humor. El primero que se nos cruce le queremos... Le queremos decir que ponga la mejilla y después la otra. Pero acá en Abacú 3:17, bueno, habla justamente el tema de misión que estaba escuchando, justo decía eso, que si a mí me pasa eso, que veo que delante de mí nunca hay fruto, o no hay fruto que yo espero, obviamente no me voy a poner muy bien. Pero eso hace Dios. Pero las cosas de Dios, o Dios hace las cosas y no siempre son visibles. Hay veces que sí, pero no siempre son visibles, porque ahí es donde opera la fe. Y la fe es lo que nos hace perseverar. La fe es lo que nos hace continuar. La fe es lo que nos hace seguir hacia adelante. Ahora, la pregunta que vamos a hacer acá, quizás no a todos. ¿Tenemos fe? 1. ¿Tenemos fe? Mirá que lo que estás diciendo después hay que hacerlo, papito, después, ¿eh? Amén, amén, amén. Ahora te dicen, mira que hay que hacer tal cosa y a ver si decimos, como decía Hernán ayer, envíame a Yogi. Yogi. Una de las cosas más difíciles que a nosotros nos cuesta es muchas veces cuando Dios trabaja en nuestras vidas, pero sin decirnos qué hay delante. Y eso también que opera la fe. Claramente no estamos hablando de la fe, pero sí que la fe es lo que nos lleva a que nosotros podamos perseverar en algo. Porque la fe es lo que nos sostiene. Evangelio según San Juan, en capítulo 16, verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando habla de que nosotros vamos a tener aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué estoy hablando y dando todo este tipo de resumen? Porque nosotros estamos viendo
y estamos en un retiro de obreros, pero estamos viendo cómo las personas abandonan el barco, cómo hay hermanos preciosos que muchas veces se vislumbran con cualquier bobada y terminan tirando la toalla o abandonan el barco porque dicen que Dios demora. Dios no demora, Dios nos enseña. Dios tiene que trabajar con nosotros. Nosotros todos los que estamos acá somos padres, ¿verdad? Si tenés un hijo chiquito, ¿vos le vas a dar una moto 125? Andá, hijito, 8 años. Andá, hijito, subite a la moto y andá. ¿Lo vas a hacer? Algunos lo hacen, ¿eh? Algunos lo hacen. Pero la mayoría no lo harían. ¿Lo vas a hacer? No. Y a veces nosotros somos nene en pañales, pero queremos que Dios nos dé. Y no, Dios tiene que tener un trabajo, un proceso, una forma de trabajar con nosotros. ¿Se entiende? Ojalá que no nos olvidemos de todo lo que estamos compartiendo, como bien decían ayer. Pasan 3, 4 días y nos olvidamos todo lo que hablamos acá, porque hay cosas que nos distraen por todos lados. Que esto se tiene que sembrar acá. Y tiene que quedar y dar fruto. No nos podemos olvidar. Y como siempre, solo hay cosas que nacen por medio de las pruebas. Como dije recién, saliendo un poco de la forma religiosa en que vivimos y de ser superficiales, dice, no todo el que me dice Señor, 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 ay Señor, te adoramos, te exaltamos. Y salimos de acá y no me acuerdo quién dijo ayer, y no queremos saludar a de la otra ciudad porque cuando estuve junto en otra comunidad con él, me hizo cualquier esto o aquello, no sé qué. No ser tan superficiales con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tiempos difíciles, Dios hace que nosotros queramos entrar en una intimidad con Él. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos dé ganas de seguir, para que nos dé fuerzas que a veces no la tenemos. Y obviamente eso genera una dependencia de Dios. Y en esa dependencia, obviamente, y también Dios lo que quiere hacer es ejercitar en nuestras vidas una madurez que hay mucha carencia de eso. Mirá que la madurez no viene con la edad. Yo conozco personas que son adultas, 50 o 60 años, y parecen niños de 14. Porque le decís una bobada y se te entrompan como si tuvieran 12 años. Y conozco de 40, y conozco de 30, y no tienen madurez. Y la madurez viene por el ejercicio, el uso. ¿De qué? ¿De los cumpleaños? ¿De qué? ¿Y por qué no hay tanta madurez si sabemos? No ejercitamos, no vivimos la palabra. ¿Por qué falta madurez? Y no es trampa la pregunta, simplemente lo hago para que nosotros reflexionemos nosotros mismos, porque la respuesta la tenemos. Entonces, si hay falta de madurez, porque hay falta ¿de qué? ¿De qué? Hay falta de vivir la palabra. Hay falta de vivir la palabra, porque la palabra es la que nos hace llevar a madurar. Y lógicamente también Dios quiere regular nuestro carácter. Conmigo lleva 1.000.000 de años por lo menos. ¿Viste que dice? Yo te conocí del vientre de tu madre. Ahí ya me estaba dando. Yo sin hinchaba a mi madre. No quiero. Nuestro carácter. El carácter que debemos de tener es el que conforma el carácter de Cristo, que obviamente habla de los frutos del Espíritu. ¿Amén? ¿Lo conocen? ¿Cuántos son? Eso, dice, aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Obviamente, para trabajar con nuestro carácter, ¿qué trabajo va a tener Dios? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, porque a su tiempo, segaremos, ¿sino qué? O sea, queremos cosechar, pero estamos cansados. Queremos cosechar, pero no queremos esperar.
queremos cosechar, pero no queremos perseverar. Yo te voy a contar una breve historia, no me quiero pasar de tiempo, quiero respetar todos los tiempos. Nosotros estamos plantando allá en Rivera, no vengo a dar clase de agricultura, pero estamos plantando, ¿no? Y estamos plantando una determinada semilla y lógicamente nosotros estamos expectantes que por lo menos salga la hojita, porque todo el trabajo, el arado, que trabajas con el tractor, que no sé qué, que gastás plata en la semilla, etcétera, etcétera. Entonces vos ves y querés que salga la plantita porque sabés que ahí va a salir el fruto. Pero a veces plantás en un lugar la misma semilla que plantaste en otro cantero, lo que sea, como se diga, y no sale, porque se plantó al mismo tiempo, no sale con la misma rapidez que salió, o con el mismo tiempo que salió en otra que está al lado. Y con Pablo Lupi allá, que está por allá en ese sector, decimos, che, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y ves, y viste que no. ¿Vos plantaste acá, Leo? ¿En serio? Y tenés un surco de 100 metros, no sale una hoja, y al lado todo, vos plantaste acá. ¿Seguro, Pablo? ¿No te olvidaste? No, sí, planté. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a arar otra vez todo este surco, vamos a tirar toda la porquería y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Está bien? Qué bien que costé. Ustedes hicieron los deberes hoy, ¿eh? Todos son unos ángeles, todos contestan, ponen cara de Santa Cena, ¿viste? Hacen así, ¿viste? Ponen cara de santito, ¿viste? Son fatales, ¿eh? Y Pablito Lupi va y me dice, sí, yo planté. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un poco más. A veces plantamos cosas que de repente no es la época, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vos plantás acelga en una época como esta, le agarra una helada y te la hace pelota, la hoja. Entonces, ¿qué pasa? A veces la semilla que no sale en ese tiempo y capaz que sale un poquito más adelante y de repente sobrevive porque sale después. Pero estoy dando una clase de agricultura, ¿eh? Pero después sale y sobrevive a las inclemencias del tiempo y da el fruto apropiado. Me estoy haciendo entender. Entonces, muchas veces nosotros no vemos, aunque sí hayamos plantado, hayamos trabajado, etcétera, etcétera, y acá la palabra nos enseña justamente esto. No nos cansemos de hacer las cosas bien. Amén. Sigamos, no importa quién, si te cae bien, si te cae mal, si te cae más o menos, si sos el mejor amigo, si no es tu amigo. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Está? Y en todo tiempo, dice. Aparte de lo que nosotros sembremos, tarde o temprano, como dije recién, algunas tardan y otras no, para bien o para mal. Tarde o temprano no va a pasar nada. Tarde o temprano lo vamos a recoger, lo vamos a sembrar, lo vamos a cosechar, perdón. Amén. Jesús, como decía hoy, fue un claro ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos mirar y correr esa carrera que tenemos por delante. También fue desechado, también fue traicionado, también fue humillado, también sufrió injustamente, y él era justo, pero permaneció porque él sabía que tenía que cumplir un propósito. Y ese propósito, y gracias a ese propósito estamos todos nosotros acá. Entonces perseveró y llegó hasta el final, aunque sí sufrió como humano, sí pasó los mismos sentimientos, padecimientos que puede sufrir cualquiera de nosotros, a menor escala las circunstancias, pero Jesús pasó todo esto, humillado, rechazado hasta su propio lugar, o sufrió de todo, en fin, pero permaneció, perseveró porque él sabía que había un propósito. La pregunta que voy a hacer, pero no quiero que me la contestes a mí, sino que te la contestes a vos, y claramente no es para todos.
¿Cuál es el propósito que tenés en la vida? Obreros, ¿no? Obreros somos, ¿verdad? Yo le hablo a un chico de la granja, me va a decir, yo me quiero rehabilitar y me voy a ir con mi familia. ¿Sí o no? Le pregunto a un chico nuevo, me va a decir, no, quiero ir con me vine a curar y me voy. ¿Ves algo para adelante? ¿Sí? Y en referencia a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, resistir. Somos fuertes, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con trampa? No, no somos fuertes. Hay que vivir en fe. Hay que vivir en fe. Hay hermanos de muchos años acá y hubo épocas muy difíciles que no tenían ni... Imagínate si había que mirar para adelante, pero a años luz. No eran meses, años luz, que no tenían ni un par de championes para ponerse. Y hoy... Madre mía. Bendito sea el Señor. Yo creo que José obviamente no entendió por qué tenía que pasar por todo eso, pero conocemos la historia y sabemos dónde terminó. Porque a pesar después de que pasó de todo esto, él servía en el lugar donde estaba. ¿Sí? Cuando estuvo en la cárcel, sirvió. Cuando estuvo esclavo, sirvió. ¿Eran momentos lindos para él? No. Y cuando nosotros pasamos momentos lindos, momentos difíciles, ¿servimos o no nos queremos ni levantar de la cama? Porque es a reflexionar. O sí, te levantás, pero hacemos todo mal, todo enojado, todo entrompado, todo... Y algunos ahorita son como yo, tienen una bemba que se le nota a 2 cuadras. Ahí dice, allá viene aquel, mirá. Uy, cómo viene hoy. ¿Se entiende? Nosotros estamos acostumbrados a que todo sea express. Vamos, rápido, rápido, rápido. Sí, el mundo viene así. Pero Dios nos da las cosas en su tiempo y le creemos. Sabemos que Él nos va a dar. Por lo tanto, en esa confianza nosotros vamos hacia adelante con perseverancia. Pero nosotros somos ya. Queremos ya. Y no es ya. Es como dijimos hace un rato. Si tienes un hijo chiquito, vos no le vas a dar una moto, un auto, no sé, un adolescente, toma, reventate. Dios nos ama, Dios no va a hacer eso. No va a hacer eso. Isaías capítulo 40, verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Y seguimos y conocemos bien lo que sigue en el texto. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Como dije hace un rato, ¿te gusta esperar? No nos gusta esperar nada. Yo voy a la fila del hábitat, lo primero que hago es colarme. No, es broma. Es cierto. Voy a la caja, también me cuelo. Le pongo las cosas adelante, ¿viste? No nos gusta esperar. Y eso lamentablemente es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos así, Dios te va a trabajar ahí. Y a veces, lamentablemente, nosotros somos, no te voy a decir los culpables, pero sí los que influyen en el que el tiempo se prolongue en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Por la impaciencia. Porque queremos todo ya. Aquel que lleva no sé cuántos años y que está buscando casarse.
Aquel que lleva tantos años dice, pero ¿por qué no me nombran a mí? ¿O por qué no me dan esto a mí? Eso lo tenía que haber tenido yo. A eso me lo tenían que haber dado a mí. ¿Cómo se lo van a dar a este pobre infeliz y no sabe ni leer? ¿Y por qué? Y no sé qué, y no sé cuánto. Obrero, pará la boca. ¿Es o no? Y dice, él da esfuerzo al cansado. Dice, él da esfuerzo, sí, al cansado y multiplica las fuerzas del que no las tiene. Y habla acá de los que se fatigan y se cansan, y habla de los jóvenes. A veces, como dije, hay personas que aunque tengan 60 años pueden encajar bien en donde dice acá, los jóvenes flaquean y se fatigan y caen. ¿Quién que tenga 50 años se considera joven? Todos levantan la mano. Pero los que esperan en Jehová tendrán, no se fatigarán. Y yo puse más abajo para terminar, Kairos. Kairos. No es el Cronos. Kairos. Tiempo de Dios. 1000 años son como un día. ¿Viste que hicieron los deberes? Entonces está dispuesto a esperar un montón. No, pero Kairos. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios para cada una de las cosas que por ahí Dios tiene para nosotros. Entonces, la pregunta de esta mañana con respecto al lema que estamos tocando. Muchas veces no queremos perseverar porque nos aburrimos. Muchas veces no queremos esperar porque no vemos que algo que nosotros queremos de parte de Dios llegue. Tranquilo, va a llegar. Va a llegar. Si vos te mantenés con fe, siendo íntegro, en santidad, y todos los requisitos que conllevan a que nosotros nos muestren que somos, sí, personas fieles al Señor, va a llegar. Algunos dicen, no, pero ¿para qué me voy a guardar? Si no ves todo. Guardate, hermano. No pises en falso. Cuídate, busca al Señor, ten intimidad. Seguramente Dios te va a hablar. No te digo que te lo vaya a dar ya para el otro, lo que quizás vos pretendas que vaya muy rápido. Pero como te dije hace un rato, Dios trabaja en muchas áreas con nosotros, de diferentes maneras según nuestra personalidad y según nuestro carácter, según nuestra forma de ser. Si vos ves al de al lado que de repente recibe algo, quizás antes que vos, es porque Dios trabaja de forma independiente según la personalidad que cada uno de nosotros tengamos. Yo conozco una persona que oró un montón de años por una cosa que por ahí se podía haber sido mucho antes. Pero sin embargo, igual, aunque la haya alcanzado, tuvo que tener una resistencia y tuvo que tener una perseverancia tremenda. Y hubieron altos y bajos como pasa un montón de veces con nosotros. Altos y bajos, altos y bajos. Monte, valle, monte, valle. ¿Te pasó o no? Espero que podamos seguir acá. Dios tiene mucho más para hablarnos. Yo no lo dudo. Pero no es solamente para que nosotros hoy escuchemos esto y salgamos ahí ahora y nos olvidemos de todo. Porque eso dice en Santiago que lo compara a un hombre que se mira en un espejo cuando se da vuelta, no sabe ni quién es. Y hay muchas personas que acá no tienen identidad todavía. No tienen identidad en Cristo. Y Él nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Así que esa es nuestra identidad. Hijos de Dios. Amén. ¿Me acompañan a orar?